clases presenciales. La noticia: en Bogotá se ha dado luz verde. En distintos países del mundo también han comenzado las clases presenciales, en algunos países inclusive de manera voluntaria y otros países de manera obligatoria. Pues la Universidad Javeriana, estamos hablando del laboratorio de la Pontificia Universidad Javeriana, recopiló puntos a favor y en contra de este regreso presencial a las clases. Queremos saludar a esta hora a la doctora Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana, economista, máster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Aplicaciones Empíricas y Políticas y Económicas, entre muchos otros títulos que tiene la doctora Luz Karime Abadía. Doctora Abadía, gracias por acompañarnos en Red Más Noticias. Muy buenos días en la mesa de trabajo y a todos los televidentes. Bueno, antes de entrar en cada uno de esos puntos a favor, puntos en contra, con el regreso de las clases presenciales de nuestros jóvenes a los jardines, a los colegios, a las universidades, para usted, ¿por qué considera importante volver a clases presenciales? Es indispensable que se puedan retomar las actividades académicas, sobre todo los niños y jóvenes, que como ya sabemos muchos de ellos vieron totalmente interrumpidas el aprendizaje. Ha sido casi un año perdido en términos de logros de aprendizaje, especialmente para algunos niños y jóvenes de colegios públicos que por no tener las herramientas tecnológicas adecuadas no han podido continuar con sus actividades académicas. Luego, retomar las actividades académicas va a ser importante para mitigar estos efectos que puede tener en el aprendizaje, entre muchos otros, para nuestros niños y jóvenes. Doctora Abadía, importante regresar a clases de forma presencial, sin duda, pero muchos padres de familia todavía están muy asustados, no saben qué decisión tomar y eso es entendible. Y ustedes lo que hicieron pues fue un análisis bien interesante donde recopilaron datos y cifras de las experiencias internacionales de aquellos países que nunca cerraron las aulas de clases y de aquellos que ya empezaron a abrirlas. ¿Qué encontraron? Bueno, en efecto, pues hay diferentes experiencias y basado en esas experiencias hay estudios internacionales de epidemiólogos que han hecho mediciones de ver las tasas de contagios en menores y las tasas de contagios que se daban incluso en escuelas o en establecimientos educativos. Básicamente el consenso que hay, aunque la evidencia no es muy concluyente, es que los niños menores de 10 años al parecer se contagian a una tasa menor y si llegan a adquirir el virus tienen una menor posibilidad de tener fuertes efectos, incluso ser asintomáticos, pero que mayores de 10 o de 12 años se contagian a una tasa igual que la que lo hacen los adultos e incluso pues pueden contagiar a otras personas, sobre todo a padres, abuelos, lo cual pues puede tener efectos complicados en términos del contagio en los diferentes hogares, maestros. Entonces, digamos que ahí está el reto enorme de abrir los colegios, pero teniendo absolutamente todas las medidas de bioseguridad, lo cual es un reto para muchas instituciones educativas. Doctora Abadía, pero yo sí creo que es importante insistir como en ese mensaje de tranquilidad. ¿Cómo puede estar el padre tranquilo? ¿Cómo puede estar inclusive el profesor, el maestro tranquilo, inclusive los que son mayores de 60 años, con estos estudios que usted nos comenta, pero también con la posibilidad de que pues sin duda se pueden llegar a contagiar? Bueno, acá hay muchos factores que hay que tener en cuenta y por eso la importancia de tener unos protocolos de bioseguridad muy claros, pero conocidos por todos los miembros de la comunidad educativa y que se implementen a cabalidad. Entonces, retos enormes que tenemos es que sí puede haber contagio, no, es imposible decir que no va a existir, sí va a haber. Por tanto, es clave implementar todos estos protocolos, es clave que aquellos estudiantes o docentes que tengan comorbilidades o enfermedades que se saben que al combinarse con el COVID pues pueden ser mortales, que no asistan a los establecimientos educativos. Profesores mayores de 60 años, sabemos que el 20% de los establecimientos públicos tienen docentes mayores de 60 años, es preferible que no vayan, no asistan a los establecimientos. Hay que ir con todas las medidas de seguridad, hacer jornadas de desinfección, tomar temperatura
y evitar que las personas que vayan a los establecimientos educativos tengan el menor contacto posible con muchas otras personas. Por ejemplo, si van a compartir un salón, una aula de clase, es importante que siempre se comparta entre ellos y no con otros cursos, entonces que no se encuentren en los descansos, que no realicen ciertas actividades que requieren de contacto, de estar muy cerca, de mucho contacto físico, que haya muy buena ventilación en todos los establecimientos y clave porque que haya agua, que haya jabón. Sabemos que según datos del DANE, en 9 departamentos de Colombia no hay acueducto de manera, no hay servicio de agua de manera permanente. Entonces, si no están esas mínimas condiciones, no debería, es un riesgo grande, no se debería tener clases presenciales en esos establecimientos. Ese punto, doctora Badía, que usted menciona es importantísimo porque con esta pandemia pues el acceso al agua, el lavado de manos se convirtió casi que en un inamovible y si no están las condiciones para que se pueda aplicar ese protocolo de bioseguridad que no se puede saltar, pues las cosas se complican un poquito más. Pero uno también pensaría que bueno, el año ya se va a acabar, dejemos el afán, mejor que regresen a clases presenciales el año que viene. Sin embargo, se habla mucho de la afectación psicológica y emocional que estarían teniendo los niños y los adolescentes por cuenta de ese cambio en el sistema educativo, la falta que les hacen sus compañeritos, la presencialidad y socializar. ¿Qué tan real es esa afectación? ¿Qué tan estudiada y comprobada está? Bueno, esta pandemia es nueva para todos, entonces apenas se están recopilando algunos datos y haciendo algunos estudios. Sabemos que, pues por algunas mediciones que ya se han hecho, que hay en efecto el encierro y la falta de socialización, pues está generando efectos en la salud física y mental de muchas personas, sobre todo y especialmente pues, de los niños y jóvenes. Recordemos que para muchos estudiantes el entorno escolar es mucho más favorable que su entorno familiar por las condiciones que pueden estar viviendo. Recordemos además que cuando los niños y jóvenes no están en los colegios, pues pueden ser más vulnerables a muchas actividades, pues como por ejemplo embarazo adolescente, ingresar a actividades ilegales, entre otras. Entonces, ir al colegio puede empezar a mitigar los efectos en términos no solo del aprendizaje, sino también de la salud mental de estos niños y jóvenes. Importante pues como se ha dicho al menos en Bogotá, que cada padre, familia y estudiante pues puedan decidir si consideran que que su colegio y su entorno pues tienen las condiciones para ir a clases presenciales. Abrir la economía y hacer que los padres y las madres vayan a trabajar y no tengan con quién dejar a sus hijos, pues puede ser mucho más nocivo para estos jóvenes que estar de pronto en un establecimiento educativo porque pueden estar mejor cuidados. Entonces esto va a depender mucho de las condiciones de la institución, pero también de que vive cada uno de los estudiantes. Pues ahí está, puntos a favor, en contra del regreso a estas clases presenciales de nuestros niños, de nuestros jóvenes en los jardines, en los colegios y también en las universidades. Doctora Luz Karime Abadía, gracias por atendernos en Redma Noticias. Una feliz semana para usted. Gracias a ustedes, que estén bien.